Sin duda alguna vivimos en los tiempos de lo efímero. La velocidad y la rapidez describen perfectamente nuestro día a día. Es por eso que la corta duración es una expresión tan recurrente. Lo que antes eran series de temporadas enteras, hoy son miniseries. Y de capítulos de más de una hora, hoy nos quedan pequeños episodios de menos de 20 minutos. En la literatura pasó algo similar. Y en la actualidad los microrrelatos resuenan bastante. Aunque cortos, los microrrelatos son piezas que llegan a encerrar historias de gran envergadura o que por medio de la concreción ganan tiempo al narrarnos una anécdota. Para José María Paz Gago, un microrrelato es un texto narrativo de corta extensión, cuya brevedad es una característica con consecuencias estructurales, pues le otorga una identidad propia y paradójica, una condensación de intriga, precisión constructiva, síntesis argumental y un extraordinario poder evocador. En efecto, uno de los elementos más importantes es la brevedad, la cual no depende de un número de palabras, sino de que se le atribuya mayor unidad temática. La brevedad dependerá de que la acción sea breve por naturaleza o que la acción, siendo extensa, sea reducida. En esta ocasión vamos a construir microrrelatos sobre Bogotá, pequeños retazos de una ciudad que, a pesar del aire denso que la caracteriza, respira todas esas anécdotas y experiencias. Bogotá en 100 palabras es un concurso de relatos breves que invita a todos los habitantes de la ciudad a escribir sobre la vida en Bogotá. El concurso es organizado por la Alcaldía Mayor de Bogotá a través de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, el Instituto Distrital de las Artes y Artes, la Secretaría de Educación del Distrito, la Cámara Colombiana del Libro y la Fundación Plagio de Chile. El proyecto, que realizó su primera entrega en 2017, busca fomentar el vínculo con la escritura y la lectura en personas de todas las edades y ámbitos, y surge del deseo de promover la escritura en los habitantes de la ciudad, y qué mejor manera que compartiendo experiencias, anécdotas, recuerdos, creaciones que tenemos sobre ellas. Posterior a la fecha del cierre del concurso, un grupo de preelectores realizará una preselección de los relatos recibidos, que será entregado a los jurados, quienes seleccionarán los 100 mejores relatos que se publicarán en el libro Bogotá en 100 palabras. El libro será distribuido gratuitamente en distintos espacios de la ciudad. Como dato curioso, este concurso nació en Santiago de Chile en el año 2001 y desde entonces se ha extendido por diferentes lugares del mundo, entre los que cuentan Valparaíso, Budapest, Boston, Puebla en México. En total, la iniciativa ha recibido más de 500.000 de cuentos originales. Hola, mi nombre es Juliet Rueda, los voy a estar acompañando en este taller, donde vamos a intentar construir cuentos lo suficientemente cortos, lo suficientemente dicientes para poder ser presentados al concurso. Digo intentar porque los cuentos van a estar sometidos luego a un momento en el que los vamos a pulir, llamémoslo carpintería, pero esta es nuestra primera sesión y vamos a intentar hacerlo lo mejor que podamos. Para consultar las bases del concurso como tal, la fecha hasta cuándo lo pueden enviar y ver cómo pueden enviarlo, pueden consultar la página de IDARTES o ir directamente al link de Bogotá en 100 palabras. Entonces, para esta sesión vamos a leer algunos exponentes latinos del microrrelato. Vamos a basarnos en estas características que nos ofrece Carlos Pacheco, de su trabajo Criterios para la conceptualización del cuento, y son estos 5, que son la narratividad, es decir, vamos a contar una acción secuencialmente, la brevedad, que se refiere a lo corto, la unidad compositiva, que se refiere también a la condensación, la intensidad del efecto, es decir, a la fuerza del relato, y por último, algo que vamos a mirar posteriormente, es el poder de síntesis y la economía. Entonces, vamos a seguir hablando de esto más adelante. Primero que nada vamos a hablar de los exponentes latinoamericanos del relato. Esto no significa que no hayan exponentes en otros países o que no se haya hecho microcuento en otros lugares del mundo, pero me interesa que primero veamos los exponentes que hay en nuestro continente, en especial en nuestro país. Y bueno, aquí van algunos. En primer lugar tenemos a Augusto Monterroso. Augusto Monterroso es de Guatemala y él es uno de los exponentes más importantes del microcuento, no solo en América Latina, sino en el mundo. Todos vamos a recordar eternamente Y cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Es el relato, si se quiere, más corto del mundo, más corto de la historia, y tiene toda una historia por debajo, porque cuando vamos a pensar, ese dinosaurio en realidad es un dictador mexicano. Ahora, un cuento puede tener esto,
puede tener una duración muy muy corta como este y englobar mucho en su significado. Y eso es lo que vamos a mirar. Ahora vamos a revisar otro cuento de Monterroso. Este cuento se llama Historia Fantástica y así dice: contar la historia del día en que el fin del mundo se suspendió por mal tiempo. Es una sola acción concreta, pero por detrás tiene mucho. Ahora vamos a hablar de alguien muy importante y muy conocido para nosotros, que es Gabriel García Márquez. Y con él nos encontramos con este relato no tan conocido llamado El drama del desencantado. El drama del desencantado, que se arrojó a la calle desde el 10º piso y a medida que caía iba viendo a través de las ventanas la intimidad de sus vecinos, las pequeñas tragedias domésticas, los amores furtivos, los breves instantes de felicidad cuyas noticias no habían llegado nunca hasta la escalera común, de modo que en el instante de reventarse contra el pavimento de la calle había cambiado por completo su concepción del mundo y había llegado a la conclusión de que aquella vida que abandonaba para siempre por la puerta falsa valía la pena de ser vivida. Este es un relato no muy conocido de Gabriel García Márquez, pero sí nos ponemos a fijar, él nos está narrando una secuencia de acciones. Se cae por la ventana y por las ventanas va viendo a las personas en su vida diaria, sus historias, todas las que engloban. Y qué triste, porque en el momento en el que él golpea el suelo y muere, se da cuenta de que esas historias ya nunca le van a pertenecer. Pero si nos damos cuenta, todo esto es una secuencia de acciones, desde que él cae de la ventana hasta que aterriza en el pavimento. Entonces quiero también que nos abramos de mente y pensemos en esas historias, en lo que vemos en la ventana del otro bus, del otro Transmilenio, lo que vemos por la ventana mientras hacemos cola en la fila de un banco, para tener material, porque les aseguro que hay bastante en esas pequeñas historias diarias. Ahora nos vamos para la Argentina con Ana María Chua, una de las exponentes más importantes en la actualidad del microrrelato. Ha escrito infinidades de microrrelatos que están condensadas en varias antologías, y en esta ocasión quiero compartir uno llamado Tabú Cultural. A causa de algún tabú cultural que aún no comprendemos, los nativos no quieren aceptar la colaboración de nuestros científicos para averiguar por qué se malogra una y otra vez la cosecha de humanos en esos campos sembrados que llaman cementerios, cuando sería tan sencillo lograr que se fructifique. Este es un cuento que tiene un sentido más abstracto, que cobra mucha fuerza y mucha intensidad al final en la parte de los campos sembrados de cementerios, tal como si fueran cosechas. Quiero también que pensemos en esa abstracción a la hora de escribir el cuento. No necesariamente tiene que ser así, pero también es una manera muy bella de expresar a Bogotá. Ahora, a la luz de lo que ya habíamos hablado de los 5 puntos que Carlos Pacheco nos expone, vamos a analizar algunos ganadores de temporadas pasadas, de ediciones pasadas de Bogotá en 100 palabras, para extraer las cosas que puedan servirnos, para ver qué es lo que tienen esos cuentos que han ganado y a la luz de eso construir el nuestro. Para empezar, vamos a leer juntos este cuento de Juliana Ruiz, que es de Barrios Unidos y tiene 16 años y se llama Fugacidad. ¿Subiste en universidades? ¿Casualidad? No llevabas prisa y te dejabas llevar por el viento. Calle 26. Y cruzamos miradas. El corazón se aceleró y sonreíste. ¿Qué sucedería si no fuéramos tan cobardes? Luego avenida 39. Le pido al cielo que no termine. Me miras como si no lo notara. Tarareas una vieja canción. Calle 57. ¿Visitaríamos el Jorge Eliezer Gaitán para un concierto? Calle 72. ¿Tomaríamos vino en el Chorro? Te pediría que nos quedáramos a escuchar cuenteros. Calle 76. ¿Saldríamos a la ciclovía los domingos? ¿Haríamos el septimazo hasta la plaza? Incierto. Bajen héroes. Tu sonrisa bajó conmigo. Hay algo especial acá, y es que lo primero que salta a nuestra vista es el Transmilenio, ¿no? Cómo las estaciones pueden convertirse en pequeñas secuencias de acciones. Y quiero que ustedes se pongan a pensar una historia que les haya sucedido en el Transmilenio. Tanto en una estación como en un bus, cuando entraron, en un alimentador. Las historias pueden estar ahí, pueden estar sentadas en una silla o de pie, mirándonos desde el tubo, ¿no? Entonces hay que abrir la mente y pensar en ese tipo de historias pequeñas. Acá nos están narrando un viaje y ese viaje dura un montón de tiempo, ¿verdad? Dura casi media hora, pero mira cómo pudimos leerlo en segundos. Entonces es eso, resumir
es una de las cosas más importantes. Les hablaba de la capacidad de síntesis cuando hablábamos de los criterios de Carlos Pacheco, y una es esa, resumir acciones. Me subí en universidades, luego la 26, luego la 57, luego la 39. Me parece que esa es una muy buena estrategia. Ahora revisemos por favor este cuento titulado Epitafio. Epitafio. Si no hubiese sido por los trancones, habría vivido unos 15 años más, de César Augusto León Valdés, de 63 años. Este es un cuento como los de Monterroso, corto pero dice mucho. Pensemos también en ese tipo de cosas de Bogotá, el tráfico. ¿Qué historias pueden haber dentro de ese tráfico, de esos trancones que nos demoran? ¿Qué puede haber en ese trayecto y en ese tiempo de espera que va, por ejemplo, de la estación de Molinos hasta el portal de Usme, ¿no? Es casi eterno. Entonces, pensemos en eso y en esas pequeñas historias. Piensen cómo podrían, por ejemplo, condensar esa media hora en una frase, como lo hace en esta ocasión César Augusto León. Continuamos con este cuento llamado Líder Social. Hoy la maestra me preguntó qué quiero ser cuando grande. Quiero ser como mi mami. Sentí miedo y rápidamente borré lo escrito. Mejor quiero ser como mi papá. Lo dibujé y les conté a mis compañeros que él trabaja en Kazuka. Mi papi no me habla mucho, pero al menos sigue vivo. Acá hay una particularidad, y es que parte de lo que se nos cuenta en el cuento está en el título, y eso es algo con lo que también vamos a jugar. Por ejemplo, en Fugacidad sí sabíamos que iba a ser algo efímero, como un viaje en Transmilenio. En Epitafio es corto, también lo sabemos, nos está dando unas luces de que es corto. Líder Social, acá nos está dando la introducción a un relato que nos va a mover el corazón. Esto lo escribe Joana Alexandra Londoño, de 30 años, de Kennedy, y quiero que tengamos en cuenta que el título también hace parte de ese juego. No se cuenta dentro de las 100 palabras, cabe aclarar, pero sí se sabe que la mamá de este personaje en este caso falleció, la asesinaron. Entonces es algo que también, en lugar de hacer un spoiler, que es lo que uno pensaría, nos da una luz para entender el relato. Ahora que ya revisamos estos últimos relatos, que no son de autores consagrados, sino de personas como ustedes que han enviado sus relatos a ediciones anteriores, y tenemos claro lo que es una secuencia de acción, la brevedad, tenemos claro que el título no hace parte de las 100 palabras, pero que también puede ayudar a contar la historia, vamos a intentar escribir nuestros propios relatos. Para eso vamos a tener un espacio al final. Primero quisiera que revisáramos algunos elementos que pueden favorecer al cuento, que nos pueden dar algunas luces, algunas ideas. Al final, por favor, envíenme sus relatos a este correo que está apareciendo acá abajo, y voy a entregarles algunas de mis correcciones, algunas de mis sugerencias. Recuerden que si en este momento no salen de 100 palabras de una vez, no hay problema, los podemos ir puliendo y buscando más síntesis para sus relatos. Y recuerden, pueden volver a consultar las bases, leer los perfiles de los jurados. Entonces, ya para finalizar, vamos con lo que les acabo de decir. Y bien, llegamos a la parte de los elementos. Entonces, elementos para tener en cuenta en los relatos, personajes. Yo recomiendo en esta parte que nos basemos en un solo personaje. Por ejemplo, podría ser alguien que vende algo en la calle, alguien de una tienda, pero que sea un personaje muy reconocido. Un perrito de la calle también, en el caso de que no sean reconocidos. Hay por ahí un cuento de un perro que se llama Draco y viaja por todos los barrios de la ciudad. También podemos personificar algo inanimado. Hay un cuento también que es sobre cómo Doña Juana un día se revela y es una gigante de basura más grande que Godzilla. Podríamos jugar a que Monserrate también un día se revela ante toda esa contaminación y ese smog y se levanta y su cabeza es la iglesia. Estoy especulando, pero puede ser una idea. Podemos jugar con los lugares, como lo acabo de decir, Monserrate, Doña Juana, sus localidades. Recuerden que en el cuento del líder social la localidad era Kazuka, ¿no? Y podemos buscar un conflicto. Busquen algo muy característico de Bogotá. Una cosa que me pareció graciosa y sin desmeritar, hace un tiempo un muy buen amigo mío, Frank Baez, poeta dominicano, escribió un libro de crónicas, y hay una que se llamaba Un milagro en Bogotá, y cuenta de cómo alguna vez casi lo atracan, pero no lo atracaron, 5 tipos en la séptima. Entonces, aunque no es una característica muy positiva, los atracos hacen parte definitivamente de nuestra historia social, como rolos, por decirlo de alguna manera. Piensen en la Torre Colpatria, piensen en la Conejera, piensen en los humedales, piensen
en lugares comerciales como San Victorino, como Quirigua, como el Quiroga, la Lechona del Olaya. Piensen en esas características, no tienen que ser generales de Bogotá, sino pueden ser de una localidad, pueden ser las salchipapas que venden cerca a la iglesia de Santa Librada en Usme, y ahí van a encontrar el conflicto. Recordemos que es importante la secuencia de acciones, entonces tome el bus de Transmilenio de tal ruta, tales estaciones, de esta estación a esta estación, delimitemos. En esta primera parte del curso quiero que delimitemos y busquemos si vamos a dedicarle nuestro cuento a un personaje, a un lugar, y ver cómo defendemos un conflicto o metemos un conflicto ahí. Entonces, bueno, como les dije, espero pronto sus relatos y espero que en la próxima sesión sigamos estando los que estamos. Muchísimas gracias. Recuerden que mi nombre es Juliet Rueda y nos vemos en otra ocasión para hacer este taller.